Como cocinero, normalmente nos encargamos siempre de preocuparnos del durante, cuando vienen los clientes, y pocas veces del antes y menos del después. De esos detalles que hay que tener antes de un evento. Y de eso vamos a hablar hoy, y vamos a conocer a Nekane, Wedding Planner, que se encarga de todos los detalles para que nuestros clientes y amigos disfruten. Así que os presento a Nekane. ¿Qué tal estamos, Nekane? Muy bien. Oye, la verdad que tu trabajo requiere de una sensibilidad y de un cariño muy especial. Es algo que aparentemente uno no se da cuenta hasta que le llega su momento, ¿no? Que se va a casar y se da cuenta de todos los detalles que hace falta para un evento. Eso es algo muy importante y de eso vamos a hablar hoy. Y fíjate qué elegante ha venido Ramón para la ocasión. Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Como nos tenemos a la invitada de hoy, Nekane, pues me he puesto un poquito elegante y bueno, de boda. Amigos, hoy estoy un poquito triste y contento porque es nuestro último programa con Vida So Activa de la temporada, pero bueno, estoy contento porque hoy vamos a hablar con Nekane de bodas, de eventos, de amor, de pasión, de Cupido y todas esas cosas que a todos nos encantan. Y nada, Nekane, pues cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo empezó esta idea tuya de dedicarte a esto? Pues a ver, todo empezó, me casé en el 2019 y bueno, pues decidí organizar yo toda la boda, como muchas personas lo hacen. Sí que es verdad que en mi caso tuve varios problemas, pues para empezar, la organización para mí fue un caos total, estaba muy estresada entre el trabajo del momento y tal. Pero a que no te das cuenta de todos los detalles que tiene una boda hasta el momento que te llega. Igual tú ahora mismo sí, pero normalmente no nos damos cuenta. Quiero decir, quiero organizar una cosa, quiero organizar otra, y ¡hala! Y te lanzas. Y yo siempre digo que la ignorancia es muy atrevida, pero hasta que no te pones, no te das cuenta de lo que... Y claro, y te viene todo encima. No, y encima generalmente las bodas las llevan ellas, porque el novio se escaquea un poco, ¿no? Generalmente yo es lo que hice, y claro, y te quedas tú con todo el marrón de organizar todo y es muy complicado. Y ahí es donde te das cuenta de toda la responsabilidad que hay, y a mí me parece un proyecto súper bonito. Pero es un proyecto en el cual yo creo que tienes que tener una actitud de servicio, tienes que disfrutar haciendo disfrutar a los demás. A ver, yo para empezar, de siempre he sido una persona muy salsera, siempre me ha gustado celebrar todo, los cumpleaños, navidades, lo que sea. Si había algún fin de semana para poder celebrar, se celebraba. Entonces yo creo que de ahí siempre me viene, aparte que siempre me ha gustado poner todo muy bonito, la gente que viene a mi casa, aunque sea para un sábado, da igual, tiene que estar todo bonito y tal. Y eso siempre me ha gustado, la decoración. En las bodas estás tú, ¿no? Durante la boda, el convite y eso. Entonces, claro, te vas dando cuenta de si todo va bien, si va mal. Y claro, si al final los novios vienen y te lo agradecen y te dicen que ha salido bien, para ti tiene que ser una satisfacción muy grande, ¿no? Sí, totalmente. No, además, a ver, según el tipo de bodas que haya, no solo estoy yo, sino tengo un equipo de 6 personas que me ayudarían el mismo día. Pero aparte es, lo que siempre digo, no es solo el día de la boda, sino todos los preparativos anteriores, todos los sentimientos que tienen los novios, todo lo que hay a su alrededor, sus amigos, sus familiares, pueden tener problemas de un montón de tipo, pues por ejemplo que estén estresados por el trabajo, que no les salga bien una prueba, lo que sea. Sí, que el cuñado se lleva mal con otro cuñado, que el tío hermano se lleva mal con otro. Por ejemplo, hay una frase tuya que a mí me gusta mucho, es que en esa ocasión, en las ocasiones especiales en las que confían en ti, quieres ser como su segunda madre. Es decir, eso es una declaración de intenciones muy importante. Quiero decir, yo voy a estar para todo lo que tú necesites. Quiero decir que tiene un punto de sensibilidad muy importante. Normalmente estamos acostumbrados a hacer las cosas, pero claro, ya no solo es hacer, es mucho más que eso, es durante el día y los preparativos ser parte de la familia. Eso es, sí, estar apoyando. Es bonito y tiene que ser súper intenso, ¿eh? Sí. Pero bueno, también estás preparada para ello, además, sobre todo cuando ya has pasado lo que es el proceso de casarte y todos los nervios y tal, sabes a todo lo que se puede... ¿Y cómo lo ves luego? Porque luego estás en la barrera, es decir, es como que te has encargado de organizarlo todo, estar con ellos, pero ese día luego te toca estar en la barrera y que no te vean, ¿no? Es casi así. Yo creo que los detalles al final marcan la diferencia, como en todo. Y tú, aunque te cases en un sitio donde se casa mucha gente, siempre las bodas van a ser diferentes porque tú le pones tu esencia. Entonces, lo que yo intento es que
cada boda tenga la esencia de la pareja, básicamente. Sacar su esencia y que se vean reflejados en la boda, que se sientan cómodos con la boda y que lo pasen bien, básicamente. Y eso, a ver, tiene que ser bastante complicado, porque tienes que relacionarte un poco, encargarte de muchísimas cosas, ¿no? Bueno, ya han cambiado mucho las bodas, de las de antes, de las nuestras a las de ahora, pero al final sigue habiendo flores, sigue habiendo el restaurante que tienes que ver el menú, no sé, la decoración, muchísimas cosas, ¿no? Sí. Hasta en la iglesia, qué flores pongo, qué iluminación, qué tal, qué cual, Sí. si llevo un coro, si llevo un disc-jockey. Eso es. ¿Cómo organizas todas esas cosas, todos esos pequeños detalles? Pues Quedas con los novios, me imagino, y... eso, en el momento en el que te contratan, yo siempre tengo una ficha de clientes en la que rellenan con un montón de preguntas para saber un poco, pues eso, su día a día, cómo son ellos, sus gustos. Ah, eso está bien. Haces como un estudio, digamos, personal de ellos, de Eso la es. pareja y tal, y de lo que les gusta. Eso está bien. Un poco para saber pues qué aspiran en su boda ideal, digamos, y a partir de ahí pues yo lo que intento es conocerles lo máximo posible para poder ofrecerles la boda perfecta para ellos, que es lo que siempre digo, o sea, los clientes pueden tener una idea en la cabeza, pero puede que no sea la adecuada para ellos, normalmente suele ser, pero imagínate que hay clientes que son muy de estilo clásico, muy tímidos, y puede que quieran hacer un bodorrio en el que tengan que estar todo el rato siendo protagonistas, etcétera. Entonces yo estoy ahí para, bueno, pues decirles, pues yo creo que igual estaríais mejor o al revés. Entonces, pues eso, yo les intento... Pero en todo momento estamos hablando de bodas, pero hay muchos momentos especiales al cabo del año, en la vida de uno, que uno puede necesitar a Nekane. Quiero decir que no solo son bodas, son celebraciones, bautizos... O sea, cualquier tipo de celebración en el que te apetezca pasártelo bien. Organización, Por ejemplo, quiero hacer el cumpleaños de mi mujer que cumple 50 años, que no es el caso, que no se enfade. Y, o sea, te puedo llamar, oye, Nekane, Claro, organízame lo que esto, quieras. que yo no tengo ni idea, no tengo tiempo, tal. Te encargas tú de eso. Cualquier tipo, sí, todo lo que se pueda celebrar, que conozcamos, cumpleaños, bueno, bodas, lo que sea, sí, pero lo que siempre digo, o sea, es que se puede celebrar cualquier cosa que no sea algo esperado, no tiene por qué ser un cumpleaños, puede ser, me apetece ir al monte con mis amigos a pasar una tarde bonita, me apetece hacerle un regalo a mi pareja por su cumpleaños, bueno, pues lo que sea, te lo puedo hacer, no hace falta que sea en un interior, puede ser en un monte, en una playa, donde te apetezca. O sea, siempre que no nos lo permitan por ley y no haya restricciones por tema COVID o lo que sea. Y tiempo, claro. Eso es. Aquí el tiempo es complicadico. Sí. O sea, encima, hoy en día que vivimos sin tiempo, siempre corriendo, estresados, quieres hacer algo y dices, hostia, ¿y esto cómo lo hago? ¿Y a quién llamo? ¿Y cómo me encargo yo de todo esto? Nekane, por favor, ayúdame. Ya. Claro, es que es gente así, la verdad que viene bien. Encima para el ocio, que es cuando menos tiempo tienes. Siempre llegas tu tiempo para el trabajo, para la familia, para la casa, pero el ocio también es muy importante. Sí, yo precisamente ya te digo, o sea, yo sí me metí en esto fue porque en el momento en el que tuve que organizar algo importante vi que no... Que no, sabes que no, que no tienes entonces tiempo, dije, ¿no? pues mira, aquí veo una forma de trabajar. Nekane, una cosa que me parece importante, ¿tienes algún local, algún sitio al que se pueda ir físicamente? Porque claro, eso es muy importante, ¿no? De cara a que la gente pueda ir a un sitio y estar allí y conocerte más de tú a tú, yo creo que es mejor, ¿no? Pues sí, pues la verdad es que le di mucha importancia porque cuando decidí abrir la empresa hice un estudio de mercado y vi que la mayoría de wedding planners no tenían local, entonces dije, bueno, pues creo que es una buena opción. Me puse a buscar y yo como soy de Hondarribia, pues encontré un localito muy bonito y bueno, pues de hecho he decidido decorarlo pues llevando un poco la esencia de las bodas y las temáticas y tal para que la gente pueda ver qué estilo de trabajos se pueden llegar a hacer y todo, para que la gente esté a gusto cuando entre. ¿Y qué estilo tienes tú personal? ¿Cómo te gusta? Aparte de adaptarte un poco a lo que te puedan pedir, ¿a ti qué es lo que te nace? ¿Cómo entiendes tú la decoración? A ver, a mí yo pensaba que no tenía un estilo muy marcado, pero sí que es cierto que me suele gustar la decoración boho chic, que se llama, que es un estilo, digamos, rústico,
Sobre todo utilizando elementos naturales como la madera. Muy vintage, así, ¿no? Sí. ¿Tú crees, Nekane, que el poder organizar algo tiene límites? Yo, por ejemplo, te digo, oye, Nekane, que quiero darme un paseo el día de mi boda en globo y tirar confetis a todo el mundo. ¿Lo podrías conseguir? Sí, se puede. Joder, es maravilloso. ¿En serio? Sería saber... Claro, esas cosas tan extravagantes que igual quieres hacerlo el día de tu boda y dices, joder, ¿cómo hago yo esto? Sería ver la idea que tienes, buscar proveedores y ver en qué zona se puede trabajar o... Una avioneta, cariño, te quiero, tal, forever. Lo que quieras, sí. ¿Cómo te gusta a ti lo de la avioneta, eh? Pues yo, por ejemplo, por el tema de límites que comentas, a ver, sí que es cierto que lo que te he comentado antes, pues habrá límites en los que en una playa esté prohibido hacer celebraciones o otro tipo de cosas, pero si tú tienes la idea de hacer una boda en, no sé, en un monte, por ejemplo, pues se puede hacer. Cualquier tipo de idea yo creo que se puede hacer, siempre que busquemos a los proveedores adecuados, la zona adecuada y que la gente tenga ganas de que sea realidad. Y por mucho que estés ubicada en Hondarribia, ¿tienes alguna limitación? Quiero decir, ¿puedes llegar a donde tú quieras? Quiero decir, que pueden pedirte de fuera un evento y desplazarte, ¿no tienes problema? En principio no, o sea, yo me vendo como que trabajo por todo el mundo, pero bueno, de momento me Bueno, hasta que te pidan, quiero decir, al final es We're in planet. A todos lados. Oye, cuidado. Claro, ¿no? Si aquí inglés no dominamos muy bien. Oye, Íñigo, ¿hoy cocinamos o qué pasa aquí? Vamos a preparar un plato, a ver, es algo muy sencillito, pero sobre todo he querido que en este plato, bueno, que prevalezca la estética. Creo que es importante que esté muy rico, pero al mismo tiempo que tenga estética. Entonces, Sí, mira, hoy tenemos al leñador y al de la boda y al novio. ¿Cómo te Claro, gusta? estética. ¿Cómo te gusta? Bien, ¿Cómo no, te que gusta? no es ni Y además mejor, a mí también no me es ni gusta. mejor ni peor. No, es nada. diferente, claro. Claro. Pero me encanta, Ramón. Ramón está... Bueno, aquí tenemos un salmón marinado que hemos hecho. Lo hemos marinado el lomo entero y lo hemos marinado por cada, quiero decir, 1/3 de azúcar por 3 partes de sal. ¿Y qué lo hemos tenido? Lo hemos tenido cubierto el salmón toda la noche y le hemos puesto un peso por encima. Y es la manera que hemos hecho para poder marinarlo. Le hemos puesto unas hojitas de eneldo y luego lo hemos limpiado. Y una vez limpio, ese salmón lo podemos tradicionalmente cortarlo en rodajitas muy finas, que es como normalmente entendemos cuando comemos el salmón ahumado o el salmón marinado, pero en este caso lo hemos cortado en taquitos, casi pareciéndose a un tartar. Y lo que vamos a hacer en este molde es ponerlo justo, si quieres, Nekane, alrededor, entre el molde pequeño y el grande. Si te animas, venga, y lo pones, es algo ese pulso muy sencillito y no pasa nada, simplemente ya verás que es colocarlo un poquito y lo que vamos a hacer es presentarlo de una forma estética, igual lo puedes poner un poquito y luego lo aprietas. Vale. Íñigo, pero para marinar, ¿no hay que echarle vinagre o limón o...? Bueno, en este caso nosotros simplemente lo que hemos hecho es, al final lo que necesitas cuando le añades, vamos a decir, la sal y el azúcar, la mezcla, 3 partes de sal por 1 de azúcar, lo que haces es extraerle lo que es la humedad. Y entonces, con eso lo que conseguimos es que tenga esta textura y que se macere un poquito. Lo hemos tenido toda la noche y tiene, pues bueno, tiene esta textura que la verdad que queda muy rico, y lo vamos a acompañar luego de una crema muy fresquita que le hemos hecho a base de cebolla pochada, eneldo y hinojo. Yo he probado la crema y está buenísima. Y bueno, es algo sencillito, pero al mismo tiempo te gusta mucho como entrante. Y ahora con este lo presionas un poquito con la parte trasera. Al final es un estilo de presentación que utilizamos, lo hemos solido hacer con algunos ceviches, donde utilizamos corvina, utilizamos lubina. Es el típico, bueno, para dejarlo bien centradito en el plato y tal. Muy bien, voy de leñador. No, pero que está muy bien, que, o sea, que siempre, ¿no?, queda bien, claro, queda bien. Que no falla, o sea, Claro, la presentación, bueno, que nunca falla. Al final es una presentación sencillita, lo podéis hacer en casa también, es con un aro y en el medio podríais poner un vaso de agua, ¿vale? Pero es una presentación que te permite, pues, cierta estética. ¿Por qué? Porque luego lo que hacemos es quitarla así, y ya te digo que lo utilizamos con corvina, con lubina, y una vez que lo quitamos así, lo que hacemos es ponerle la cremita en medio. Esta cremita fresca con la que vamos a mezclar luego el salmón marinado. Y una vez que lo tenemos así, se la quitamos. Te ha quedado bordado, parece. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarle estas hojitas, esta en medio, y algún pétalo, si te parece, pues le podemos poner alrededor. Eso es muy bonito, pero ¿estas hojas se venden en tiendas? Pues mira, estas hojas
estas flores, mejor dicho, son de Blasenea. Blasenea es un productor que tenemos en Zarauz, que nos hace germinados, nos hace flores. Iván, que es un tío impresionante, y bueno, nos las trae y además siempre, cuando hacemos el pedido, nos las recoge justo para el pedido que tenemos, pero nos trae mini zanahorias, colirrábanos, nos trae germinados, flores. Pero esto Claro venden en tiendas, en comercios. Bueno, también pueden vender en comercios, hay comercios que pueden tener este tipo de Porque a mí productos. me parece un platazo, sencillo, y esto Y estos invitados son en unos casa granitos, y quedas como... son unos granitos de mostaza que están encurtidos, y bueno, es algo sencillito, pero bueno, quería compartir sobre todo por la estética. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es ir a disfrutar a la mesa, ¿no? Y que hagamos nuestro evento. Eso es. Bueno, pues este es un estilo de decoración de mesas para bodas, por ejemplo, donde veis que se utilizan platos pintados a mano, copas de colores, por ejemplo, para marcar la diferencia, cubiertos de nácar, etc. De hecho, este tipo de decoración, por ejemplo, a mí me la ha dejado la empresa Mesa Presidencial, que es una empresa que se dedica a la decoración de bodas y eventos, y bueno, pues es muy bonito. Oye, pues qué a gusto aquí los tres, Ramón? Yo parece que estoy en Memorias de África. Estilo colonial, sencillo pero a la vez elegante, estoy encantado. Qué maravilla. Bueno, la verdad que los detalles influyen y mucho. Y Nekane es el mejor ejemplo. Habrá que brindar, ¿no, Ramón? Sí, ¿ya hemos terminado? No, terminado no. Voy a llorar, te lo juro, estoy emocionado. No, pero joder, ábrenos, cuéntanos algo, Bueno, que te echamos un gusta brindis. cerrar. Eso es, si te gusta cerrar a ti el programa. Amigos, el último brindis de los 12 capítulos, 12 episodios que hemos pasado con gente maravillosa, gente encantadora, gente que tiene una cosa, bueno, muchas cosas en común, pero una muy importante. Tira para arriba el corcho. Que no por se Dios. rinden, gente trabajadora, gente emprendedora, gente como Nekane, que se vienen arriba ante la adversidad. ¡Chins! Vamos a echar un brindis. Amigos, la sociedad será una mierda, pero la vida es maravillosa. Brindemos por la vida. A disfrutarla a tope. Chicos, todos los días sale el sol, todos los días hay que madrugar, pero la vida merece la pena. Por Chicos, Nekane y por esos proyectos maravillosos que vas a ir construyendo, y estaremos atentos. y por la comarca, por gentes del Vidasoa. Eso es. Muchas gracias ¡Chins! por todo. Gracias a ti. A ti, besitos. Besitos a todos.